Bien, entonces aquí estamos viendo la clase anterior que damos en esta palabra, eh, la trevo. La trevo, esta es la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento. Aquí está como lo podemos pronunciar, la trevo. También se pronuncia como a veces la gente lo hace, la trevo, pero también se acepta la trevo. Bien, significa entre otras cosas servir. Entonces aquí, por ejemplo, el atrebo significa adorar en muchas traducciones que nosotros usamos. Sin embargo, el significado real de la palabra es servir, darle culto a alguien y adorar a alguien. Entonces, ahí el primer significado, servir, es el primario, de ahí lo demás es ya darle culto a alguien, el concepto que abarca, ¿no? Y adorar a alguien. Aparece unas 21 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, estuvimos hablando ya de esta parte, cómo aquí aparece en el culto idolátrico. Vemos aquí en Romanos 1:25 que dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron. Por ejemplo, ahí adoraron es la trebu. Entonces, y sirvieron a la criatura, perdón, sirvieron a la trebu y aquí adoraron, aquí sí es chajá, prosquineo, perdón, prosquineo, que es la palabra, ya la vimos, no se preocupe, si no la vio, no se preocupe. Y dice, sirvieron a la criatura. Pero noten esto, la relación que tiene, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ahí Pablo termina con una doxología. Pero noten cómo la relación de adoraron y sirvieron. O sea, adorar y servir, porque el servicio del que está hablando aquí no es un servicio en el sentido llano de la palabra, como sírveme la mesa, sino que es un servicio a, a la deidad, ya en este caso idolátrico, porque se fueron a adorar y a servir algo menos que la deidad, se fueron se volcaron a adorar y a servir imágenes, ¿cómo se llama? Animales, y todo lo que el hombre quiso hacer de su corazón un Dios, ¿no? Eso es lo que Pablo dice en Romanos, en el pasaje que acabamos de leer. Así que en el culto idolátrico también esa palabra aparece. Pero también, bueno, ya aquí estamos repasando lo que vimos en la última clase. Estuvimos hablando también de servir a Dios. Aquí vemos que Lucas, perdón, aquí narra, Lucas escribe en Hechos 27:23, dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Este es Pablo hablando, acuérdense cuando iba en el barco, hay lo que se llama eurociclón, que entonces era una poderosa tormenta que azotaba la embarcación y bueno, un ángel se le presenta a Pablo y lo consuela allí, le dice que no, que ninguna vida se perderá, etcétera. Y entonces aquí dice, un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Ve? Entonces este servicio aquí que está hablando Pablo, también repito, es un servicio de adoración. Luego en el Romanos 1:9, Pablo también dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, aquí por eso algunas Biblias pueden traducir a quien adoro en mi espíritu, porque conlleva esto de adorar, ¿no? Dice, y mire cómo Pablo, y aquí tenemos algo interesante, la predicación, la predicación. A veces en las iglesias se dice, bueno, terminó el tiempo de la adoración y ahora pasamos a la predicación. Sin embargo, la Biblia nos habla de algo distinto, nos dice que la predicación es adoración, ¿ya? La predicación es adoración. Dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación, ¿ya? Del evangelio de su Hijo. O sea, si quitamos en mi espíritu a quien sirvo en la predicación y si le damos el sentido de adorar a la trevo aquí, servir, entonces, pues Dios a quien adoro en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Vemos entonces allí que la adoración va más allá, repito, de los cantos y de las expresiones reverenciales que estamos acostumbrados a ver. Ahora la predicación también es adoración. Vemos acá en Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.
Bueno, yo tengo aquí los pasajes para que ustedes todos los puedan leer. Si alguno tiene su Biblia y la usa, usted sabe qué es lo que debe ser y excelente, excelente que use su Biblia. Yo lo hago aquí para que todos lo podamos leer y si alguno tiene un inconveniente o no tiene una Biblia, lo pueda leer. Pero no quiere decir que usted si tiene su Biblia ahí a un lado, no, ya sea subraya las palabras, servir, lo que usted quiera subrayar o escribir a un lado allí. eh, ya eso es otra cosa y es recomendable. Yo, repito, lo pongo aquí para que usted pueda leerlo conmigo, ¿no? Y también cuando se vea el video, igual se ve aquí en pantalla el versículo. Bien, ya repito, estamos pasando por allí, nada más repasando. Dar culto a Dios. Vemos Lucas también 2:37 dice, y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo y luego vemos la trevo, la palabra griega la trevo que es servir. Ahora, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Entonces no es sirviendo como una empleada de alguien, sino sirviendo en la iglesia, en el templo, de día y de noche con ayunos y oraciones. Entonces vemos que la adoración también es ayunar. ¿Se dan cuenta? Aquí es lo que dice el pasaje. O sea, ella servía noche y día con ayunos y oraciones. Y si entendemos que la trevo, servir, significa entonces también adorar, los ayunos son adoración también. Entonces, ¿cuál es el problema con los ayunos? Que los ayunos la gente los hace con un sentido de trueque. Yo, voy a ayunar para que Dios me dé esto, voy a ayunar para que Dios haga aquello, voy a ayunar. Y realmente ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno, para que sepan, amados hermanos, si alguno no lo sabe o si alguno se le olvidó, eh, ¿cómo se llama? El propósito es el siguiente. Yo ayuno, usted debe ayunar para conectarse con Dios, para alejarse de las cosas cotidianas y para conectarse con Dios, estar en un momento allí y, bueno, no hablo conectarse en un sentido metafísico, ¿no? Ni hablo de conectarse, dedicarse a la lectura de la palabra, a la oración. Por ejemplo, digamos que mañana yo voy a ayunar, yo no me voy a levantar mañana si estoy ayunando a las 10 11 de la mañana para terminar mi ayuno a las 12 del mediodía. O sea, y mucha gente hace eso. Yo cuando era pelado también hacía esa trampa. Yo decía, mañana ayuno. Y cuando me levantaba así en la cama, abría los ojos y decía, no, me son las 8 voy a seguir durmiendo. Y así entonces yo pensaba que chifiaba a Dios. Entonces yo me levantaba a las 11 de la mañana y a las 12 entregaba el ayuno. Qué lindo, tremendo. Qué ayuno tan tremendo. Pues eso no es ayuno. Yo lo que hice fue saltarme el desayuno y dormir. Pero, y si alguno se identifica aquí, veo caras de emojis de risa. Bueno, tal vez alguno se identifique conmigo cuando yo era un pelado que iba a una iglesia donde todo es simplemente eh, legalista, ¿no? Todo es legalismo y no hay conocimiento del evangelio realmente. Entonces hacía eso, yo hacía eso, ayunaba y ese era mi ayuno y decía, wow, tremendo. La verdad que eso no sirve, hermano. También está el otro ayuno que hace la gente que dice, bueno, eh, voy a ayunar mañana. Entonces a las 8 de la mañana sale y se va de compra, va al mercado, compra fruta, verduras, se va al súper, pasa y compra 25 libras de arroz, pasa después al mercadito la carne y después regresó a la casa a la 1 de la tarde y dice, ay, llegó a la carne, puso la estufa, empezó a cocinar y ahí, Señor, te presento este ayuno que he hecho en el día de hoy para ti, para tu gloria y listo, ya rompo el ayuno, ya al mismo tiempo ya está el almuerzo hecho, servimos, comemos y listo. Hermano, si usted ha hecho eso también arrepiéntase porque eso tampoco es ayunar. Eso tampoco es ayunar, hermano. Eso es un engaño, eso no funciona así, eso no sirve. Déjeme decirle que si usted lo ha hecho así o si lo está haciendo así, está haciéndolo mal. Eso no es el ayuno que Dios busca. Otro tipo de ayuno, voy a seguir diciendo otro tipo de ayuno. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer un ayuno solamente de, voy a ayunar de harinas. Yo he escuchado gente diciendo de que yo voy a hacer un ayuno de postres. Otro dice, no, yo voy a hacer un ayuno de hamburguesas, yo voy a hacer un ayuno de patacones, yo voy a hacer solo un ayuno de legumbres, yo voy a hacer un ayuno, hermano, repito, el ayuno en la Biblia lo que vamos a encontrar del ayuno, vamos a ver, aquí me está escribiendo, el ayuno de Daniel, dice toda gente que se cree Daniel, Daniel fue Daniel y ya no hay más Daniel, a menos que otro que aquí se llame Daniel, puede ser el ayuno de Daniel, pero la gente siempre tomando las cosas de la Biblia en un sentido legalista y moralista en lugar de encontrar el Evangelio en las Escrituras.
Entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios ha mandado? O sea, yo sé que en Isaías usted recuerda el pasaje, tal vez, de cuál es el ayuno que el Señor ha pedido, pero aún así, ese ayuno tiene otro sentido. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar mucho la palabra humillación del alma, o humillación del cuerpo, o humillación del espíritu. ¿Por qué? Porque el ayuno en el Antiguo Testamento tenía ese sentido de que yo me humillo, me, inclusive me arrodillo y me postro en tierra y no como y estoy allí ante Dios suplicando, porque claro, en el ayuno vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas veces que la gente ayunaba. Vemos el caso de David cuando ayunaba por ¿se acuerdan? El pecado con Betsabé y la consecuencia que eso trajo y cómo David ayunaba, pidiendo que el Señor no castigara al bebé. Eh, pero bueno, ya eso estaba profetizado que iba a ser así. Y entonces, claro, hay un tipo de ayuno de súplica que el Señor tenga misericordia. Otra gente vemos como en el caso de los ninivitas que ayunaron para que Dios no los consumiera, no los destruyera, pidiendo misericordia y todos se dedicaron a orar a abstenerse de alimentos. Pero volviendo a nuestros días hoy, la iglesia, ¿cómo ayuna la iglesia? Hay iglesias que no creen en el ayuno y dicen, no, nunca se debe ayunar. La verdad es que por el pasaje que Jesús dijo de que, bueno, el novio está aquí, ¿cómo más, que como si el novio está, cómo van a ayunar? Que llegará, que se ayunaba antes y no sé qué. En fin, un pasaje malinterpretado. El ayuno se debe practicar hoy y es saludable, pero el ayuno correcto es el que debe practicarse. Es un tiempo donde yo, si voy a ayunar hasta mediodía, bueno, yo me voy a levantar temprano. Si es posible, 7 de la mañana, y desde las 7 de la mañana yo lo primero que hago es hacer una oración, agradecer a Dios por el nuevo día que me regala y por el nuevo día que me regala junto con mi familia y a mi familia y que nos podemos levantar. Luego, lectura de la palabra, cantos, meditación en la palabra, contemplación del Evangelio. Y luego de nuevo oración, luego canto, luego lectura de la palabra, meditación, contemplación. Eso es un ayuno. No es que usted sale y que, bueno, voy a ayunar, pero yo tengo que ir a matricular a mi hijo. No voy a ayunar, pero yo estoy ayunando desde el trabajo, hermano. Y en el trabajo estás allá discutiéndote con el compañero y mandándote para adelante. Hermano, ahí no estás conectado con Dios. Esa no es la forma. Tú tienes que apartarte de eso. Te vas a abstener de alimentos para concentrarte en tu Creador, en tu Salvador, en tu Señor, y vas a estar dedicado de full allí. Por eso es que el ayuno, el propósito es conectar más con Dios, porque claro, a veces cuánto de nosotros andamos en el día a día que no tenemos ni un devocional, ni un devocional a veces hacemos, ¿sí o no? O sea, seamos honestos, no voy a pedir que levante la mano ni que diga nada, nada más piense. Muchas veces ni usted se levanta, va para el trabajo, pum, 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 ahí apurado, se levantó, ni se cepilló y ahí se fue. Un café en el carro se lleva ahí, o en el bus, o en la bicicleta, y allá va. Entonces el ayuno es un stop, aguanta. Dedícate a tu Salvador. De 7 a 12 mediodía, de 7 a 1, de 8 a 2 de la tarde, a 3 a 6, a todo el día si quiere. Pero repito, no, aquí no es asunto de cuánto tiempo dura el ayuno, el asunto es de qué haces en el ayuno. Ese es el asunto. Y disculpe que me extendí un poco hablando de los ayunos, pareciera que la clase se tratara del ayuno, pero es que ahorita que vi eso de que aquí en este pasaje se menciona, tal vez muchos no sepan cómo es el ayuno correcto. Y lo último que quiero decir el ayuno nada más, porque repito, no es una clase del ayuno, por eso ni siquiera hemos ido a pasajes, si fuera una clase estuviéramos viendo todos los pasajes claves del ayuno, yo lo estoy diciendo grosso modo. La otra cosa, los ayunos no son para pedir a Dios. Yo cuando era niño, me acuerdo una vez que estaba en cuarto, quinto grado, yo ayuné para que el Señor me hiciera hacer cuadro de honor. Hermano, yo ahorita, bueno, pareciera que no ayuno, pero yo podía quedar en el hueso. Si no estudiaba, yo no iba a lograr hacer cuadro de honor porque el ayuno no iba a hacer que Dios bajara y me llenara el examen y los ejercicios y las tareas, hermano. No sé si me entiende. Y entonces esto hice un ayuno prometiéndole, imagínense que si él me ayudaba a hacer cuadro de honor, porque mi mamá me había prometido que si yo venía a cuadro de honor me compraba un reloj que yo quería, y entonces yo me puse a ayunar y encima hice un trueque porque le dije, si tú me haces que sea cuadro de honor este bimestre o este semestre, yo voy a orar todos los días, imagínense eso. O sea que si no, entonces no oro todos los días. Así yo estaba en una iglesia donde el legalismo es lo que reina, donde el legalismo es el pan de cada día. No, el ayuno no es para hacer trueque. Dios que en su misericordia,
no, no me consumió por liso. Tú no puedes venir a decirle, ah, no, que si lo hace yo voy a orar todos los días. Pues yo hice esa locura. El ayuno no es para eso. El ayuno es simplemente, hermano, y recuerde esto, el ayuno solo es para que usted alinee con la voluntad de Dios y tenga ese tiempo con el Señor. Ese es el ayuno. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Y repito, tiene que haber no dormidera, no televisión. Hay uno que dicen que no, yo voy a hacer un ayuno de televisión, porque los otros ayunos están ayunando y yo también de televisión. Entonces este sí es de televisión, pero sin comida. Y el otro entonces es de con comida, pero sin televisión, hermano. ¿Qué clase de locura se ha metido en las iglesias hoy? Repito, ayuno es para conectarse con Dios y estar allí en contemplación, lectura, adoración con cantos, adoración con oración, o sea, lectura de la palabra, contemplación. Ese es el ayuno, hermano. Así que yo estaba hablando con los siervos del ministerio y estamos programando un ayuno. Estamos programando un ayuno como iglesia, como iglesia. Eh, ahí va a ser otra cosa. Vamos a experimentar otra cosa, pero hacerlo bien, hacerlo bien. Lo que pasa es que estamos todavía dando a los hermanos que están enredados en sus cosas para luego entonces meter presión. Pero bueno, eso es lo que quería decirles rápidamente del ayuno. No lo hice muy rápido, pero bueno, creo que era necesario y creo que a alguno le ha servido. De eso espero. Así que vemos que entonces nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oración. Ahora esta mujer quedó viuda. Este pasaje es descriptivo, o sea, nos está narrando algo, no nos está ordenando que hagamos eso, no está diciendo que usted es su trabajo y se vaya a la iglesia a estar allá ayunando todos los días y orando todos los días. No, no, no. Esto simplemente nos da una enseñanza de algo que esta viuda hacía y que hoy nos sirve a nosotros para entender la adoración por medio del ayuno. Eh, bien, aquí sí habíamos quedado, así que entonces vemos también en la tentación, cuando Satanás tienta a Jesús, vemos que Jesús le responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendremos la relación adorar, servir. La relación adorar, servir. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Está relacionado, adoras a quien sirves. Sirves a quien adoras. Porque las palabras prosquineo y latrego allí están relacionadas sumamente. Así que, bien, ahora sí pasemos a Sebomai. Sebomai entonces aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, 8 de ellas en el libro de los Hechos. Y miren, significa tener, honrar, temer. Aquí puse tener, temer, honrar, venerar y adorar. Pero temer en el sentido de un temor reverencial, no tampoco un temor, eh, ¿cómo se llama? De miedo como pavor, sino más bien un temor reverencial. Claro que el temor reverencial también es serio, no deja de ser serio, pero Dios no nos pide temor porque Él no nos asusta, sino que Él nos pide que seamos reverentes porque Él es santo. Ese es el asunto, Él es santo. Ahora, al impío le da terror y pavor la santidad de Dios porque sabe que lo que trae eso es condenación. Así que allí sí. Pero lo que no estamos bajo condenación, entonces nosotros tenemos ese pavor y como dice Juan, el verdadero amor echa fuera el temor. Nosotros no tenemos ese temor de horror, sino ese temor reverencial, porque sabemos que es santo, pero aún así ha sido misericordioso con nosotros. Y eso es clave, hermano, eso es clave, clave para entender la adoración. Porque cuando entendemos que Dios es santo y que nosotros somos seres pecaminosos, aún así Él se relaciona con nosotros. Eso nos da temor, pero se vuelca en adoración. ¿Por qué? Porque es maravilloso como Dios, siendo nosotros indignos, nos ama y nos ha hecho por medio de su Hijo, Jesucristo, nos ha hecho dignos. Qué cosa más maravillosa, hermano. Qué tremendo. Entonces hay tres matices principales de esta palabra sebomai en el Nuevo Testamento. Y también se usa en sentido de dioses paganos, venerar dioses paganos. Entonces vamos aquí ahí a leer Hechos 19:27. Eh, Jorge, por favor, léelo para que no sea yo el que lea siempre, por favor.
Puedes leerlo en la pantalla si deseas o si quieres usar tu Biblia, como quieras. ¿Me escuchaste, Jorge? Ah, Sí, amén. Dice, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. vemos aquí los que eran adoradores de la diosa Diana. Vemos como ellos aquí hablan y tienen problemas que después de la predicación de Pablo y todo esto, viniera una rebeldía de la gente, obviamente, reconociendo la verdad y desenmascarando la mentira, ¿no? Como dice ahí, desacreditándolos a ellos. Y vemos que dice a quien adora, aquí la palabra es Sebomai, a quien adora toda Asia. Vemos que se traduce de nuevo como adorar, pero no es ni latrebo ni es prosquineo, sino que es otra palabra más que ese Omai, porque repito, no aparece adoración en esos idiomas. Entonces, esta es la traducción que se da a estas palabras de acuerdo a un contexto que implica adoración. Claro, son las palabras que se usan eh, en un contexto de adoración y que por eso entonces al español se traducen como adorar. Eh, y esto para los que a veces tienen literalmente toman siempre lo que es todo. Bueno, yo creo que no todo el mundo adoraba a la diosa Diana. Aquí el pasaje en hecho dice, y el mundo entero, ¿ya? Inclusive dice toda Asia. Entonces aquí vemos una vez más la enseñanza que yo les di en septiembre, en el mes de la Biblia, sobre hermenéutica, y era no tomar todo literalmente como todo. ¿Ya lo ven? Ya usted sabe, cuando los hermanos dicen, no, pero que todo es todo, no, todo no es todo. Aquí, o sea, Lucas no le consta que en Australia estuvieran adorando a la diosa Diana, y tampoco Lucas sabía si América adoraba a Diana. No sé si me entiende. O sea, no tomemos, entendemos el lenguaje del escritor bíblico en su contexto a eh, a cierta audiencia y claro, ahí va a manejarse con hipérboles, va a manejarse con este lenguaje, ¿cómo se llama? Esto se llama, en la hermenéutica también se llama, ah, ¿cómo se llama? Perspectiva. Desde la perspectiva del autor. Desde la perspectiva del autor, él habla así y los oyentes le entendieron. Cuando él dijo eso, estoy seguro que los lectores del libro de Hechos no estaban pensando que en América estaban adorando a Diana, ni en Australia, ni en las Islas Guinea, ni, ¿me entiendes? Ni en Haití o Suriname, qué sé yo. O sea, no. Entonces, eso nada más quiero aprovechar para darle ese dato para que usted vea, porque a veces la gente quiere usar el pasaje donde aparecen todo, toda, y lo quieren usar como absolutos. No, no siempre funciona, entendamos el contexto. Bien, vemos también que es temer, como dije, un temor reverente, es temer al Dios verdadero. Y aquí vemos, quiero pedirle a ver, ¿quién veo aquí? A Amade, por favor, léeme este versículo. Temer al Dios verdadero. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Hechos 13:43. Ajá, gracias, Amade, tremendo. Entonces vemos allí como Pablo dice, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Prosélitos, por si no saben, prosélitos son personas que no son judíos de nacimiento, sino que se convierten al judaísmo. A eso se le llama prosélitos. ¿Ya? Inclusive hay gente que hace divisiones entre los judíos, los prosélitos
y le llama a otros temerosos de Dios. E inclusive hay partes en la Biblia que temerosos de Dios se refiere simplemente a personas que tampoco se han convertido al judaísmo, pero escuchan las enseñanzas, eh, admiran al Dios de Israel y están siempre en la sinagoga, en aquel entonces estaban en las sinagogas aprendiendo, escuchando, entonces son temerosos de Dios. Pero aquí hace un énfasis en que son prosélitos temerosos de Dios, o sea, que son personas ya convertidas al judaísmo y obviamente ahora están escuchando el mensaje de Pablo y Bernabé, que es el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Y noten que está claro cuando dice aquí, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Cuando usted ve eso, en la gracia de Dios, estamos hablando del Evangelio. Porque el Evangelio es donde la gracia de Dios se muestra, ¿no? Eh, Muy bien, pasemos a Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Vemos, esto es cuando el mensaje empezó a propagarse. Usted puede ver que está más adelantito, 13:43, ahora 13:15. Entonces vemos que provocaron una persecución. Noten allí que dice a las mujeres piadosas, o sea que aquí fácilmente, como Sebomai se puede traducir también como adorar, porque implica contexto de adoración. Claro, la traducción piadosa que usa en este caso la Biblia de las Américas es muy acertada, claro que sí, muy acertada porque nos pone en contexto que está hablando de mujeres que temían a Dios y que se les conoce como piadosas. Pero también se puede traducir, pero los judíos instigaron a las mujeres que adoraban a Dios, o a las mujeres que temían a Dios, o a mujeres temerosas de Dios. Ya, también se aplican estas traducciones. Y dependiendo de algunas versiones, la Biblia va a traducirla de una manera diferente. Y todas tienen el mismo significado. ¿Ya? Así que cuando nosotros hablamos de una persona piadosa, usted dice, bueno, tal persona es piadosa, a veces esto se le da una connotación de santidad, ¿no? Por eso vemos de que pío fulano, ¿verdad? O pía fulana, que lo ponen como en cierto contexto como elevados, ¿no? Pero no, piadosos debemos ser todos los hijos de Dios, todos los creyentes debemos ser piadosos porque debemos practicar la piedad y porque debemos, según el contexto, las palabras que hemos visto, debemos temer a Dios con reverencia, con respeto, sabiendo que Dios es santo y manejarnos de esa manera. Así que, qué tremendo estas palabras, como nos dan luz en muchas cosas que nosotros hablamos y a veces no entendemos bien. Bien, vamos a pedirle, a ver, ¿a quién más aquí veo conectado? Ajá. eh, bueno, que tenga cámara para ver. Caroline, puedes leer, aunque no tienes cámara, no importa. Vamos, ya se me acabaron que tienen cámara, así que por favor, léeme ahí este pasaje, por favor. Hechos 16:14. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Gracias, Caroline. Tremendo. Dos cosas quiero señalar aquí. Vieron la palabra ahora, Sebomai, se ha traducido ahora que adoraba a Dios. Ahora, igual, teniendo en cuenta lo que hemos traducido, podemos haber usado la palabra allí en sentido como que temerosa de Dios también, o piadosa. Entonces podemos leer que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que era temerosa de Dios o que, que adoraba a Dios o que honraba a Dios, también lo permite en el contexto. Pero aquí lo interesante es que cuando dice que adoraba a Dios, hay mucha gente que, como ya hemos hablado, para lo nuevo, pues lo repito, hemos hablado que ninguna persona que no conoce a Jesucristo, reconoce a Jesucristo como su Salvador, puede adorar, porque la adoración escuchen, la adoración requiere regeneración. En palabras sencillas, la adoración requiere que haya un nuevo nacimiento. Ninguna persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador y Redentor y Señor no puede adorar. Entonces, aquí hay algo tremendo porque dice que Lidia adoraba a Dios
pero después dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Cómo adoraba a Dios sin haber nacido de nuevo? Bien, si ustedes se hace esa pregunta, la respuesta es en la palabra que se está usando. Ven que la palabra no es la trebu ni prosquineo, que son las que son más, tienen la carga todavía de la palabra adoración más fuerte. Sebomai, noten que adorar ni siquiera es de las primeras formas de traducirla, sino que primero está temor, honra, reverencia. ¿Me explico? O sea que aquí, aunque se haya puesto adoraba a Dios, no lo debemos entender en el sentido de un nuevo nacimiento, de que ya ella era cristiana, sino debemos entenderlo de que ella era una mujer temerosa de Dios. Eso es lo primero. No sé si estamos claros, porque si este pasaje una vez una persona lo usó para decir, mira, pero ahí Lidia dice que adoraba a Dios y Lidia después fue que se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay un problema. Bueno, es que el problema es porque la Biblia lo traduce así en español, pero en el griego no está usando ni la trebu ni prosquineo, que son las palabras que se traducen como prioridad, adorar. Entonces, estamos hablando que aquí, bien, pudo haber dicho, vendedora de telas púrpuras, temerosa de Dios. Y ya eso sí es otra cosa. Eso es lo primero que quiero que usted vea allí en este pasaje. Seguimos manteniendo la premisa de que solo los regenerados, solo los que han nacido de nuevo, pueden adorar a Dios. ¿Ya? Eh, y eso pues ya yo lo mostré en otros pasajes, nada más lo quería para los nuevos recordar, mejor dicho, resumir, pero no vamos a ver todos los pasajes porque ya estamos avanzados en eso. Y lo otro que quiero que usted preste atención, que dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué se llama Pablo? El Evangelio. ¿Y quién abrió su corazón? Ella. Ella abrió su corazón. Ya vemos de nuevo aquí, antes de Filipenses, en Hechos, vemos ya que Dios pone el querer como el hacer. Pablo lo dice en Filipenses, a los filipenses se los dice, pero vemos que aquí en Hechos ya está eso. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera el mensaje. Por eso usted a veces puede estar diciéndole a la persona que recibe los mensajes, que recibe el mensaje, usted puede estar predicándole, le predica y la persona, usted, por gusto. Si el Señor no abre su corazón, usted puede morirse predicando a esa persona y no va a recibir el Evangelio ni va a aceptar a Jesús como su Salvador. Ya, es el Señor quien abre el corazón. Por eso que nuestra oración debe ser, Señor, abre el corazón de fulano. Señor, prepara el corazón de fulano para que reciba tu palabra, para que reciba el Evangelio. Pero bueno, ese es otro tema. Nada más quería que usted observe el pasaje. Observe que dice el pasaje, el Señor abrió el corazón de Lidia. Lidia no abrió su corazón porque sí. Lidia no dijo, ay, qué mensaje más bonito, abro mi corazón. Estamos. El Señor abrió el corazón de Lidia y Lidia recibe el mensaje. Y de ahí en adelante entonces sigue a Jesús como su Salvador. Muy bien, vamos a leer otro pasaje que lea, a ver, que lea Jafet. ¿Puede, Jafet? Ok, voy. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Vemos aquí de nuevo un hombre temeroso de Dios. Ya en otras versiones va a aparecer un hombre temeroso de Dios. Se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, o sea que era temeroso de Dios y la casa estaba junto a la sinagoga. Así que sigue manteniéndose la misma intención. Honrar a Dios, honrar a Dios. Vamos a ver que lo pueda leer. Vamos a ver, Ceci, ¿puedes leer? Mi esposa está allá afuera en la sala, no sé si hay mucha bulla allá. Creo que sí, hay bulla. Bien, voy a leerlo yo, pues para ir avanzando. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, de Grecia, de lo que es ahora Grecia, Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo,
Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Este persuade que adoren a Dios. Ahora, aquí se usa sebomai, pero vemos que el contexto ahora me pide más que se traduzca así como está traducido, que adoren, ¿ya? Que adoren a Dios de acuerdo a la ley. Digo, en forma contraria a la ley, perdón. Y obviamente esto es porque, y usted sabe el problema que había ahí con la reacción de los judíos ante el evangelio, pues usted conoce ya la historia, o bueno, si no la conoce, le invito a que la lea, pero para no demorar mucho allí, eh, porque quiero terminar hoy esta parte. La otra parte va a ser más práctica, la otra parte todavía va a ser más fácil de entender. Yo sé que va a ser más fácil de entender, pero obviamente esta, por las palabras en otros idiomas que de repente algunos no están familiarizados, pues va a costar un poquito más, pero es necesario que se vea así. Me disculpan, es necesario que lo hagamos así para que usted vea cuáles son las palabras y vea las traducciones y por eso yo pongo en negrita. Lo que yo pongo en negrita es la palabra que se ha traducido del griego como adorar, a honrar, venerar, temer, etcétera. Ahora el griego, el verbo griego eusebeo, eusebeo, solo se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento y significa practicar la piedad o la devoción hacia alguien. Practicar la piedad o la devoción hacia alguien. Y vamos a ver entonces los dos ejemplos. Y aquí vemos, ¿se acuerdan el caso de cuando los atenienses estaban adorando? Pablo dice que se molesta por ver tanta idolatría. Y ellos tienen un altar allí que era al Dios desconocido, al Dios no conocido. Porque dice, por si acaso decían, eh, presentaron la ofrenda a Artemisa, sí, presentaron la ofrenda a Dionisio, sí, presentaron la ofrenda a Zeus, sí. Y bueno, parece que todavía no llueve o todavía seguimos en escasez. Bueno, vamos a presentarle la ofrenda al Dios no conocido, porque de repente hay un Dios que no conocemos y está enojado con nosotros y vamos por si acaso ese Dios no conocido es este, Ra. Y Pablo llega y dice, ah, bueno, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a predicar, es el que yo les vengo a hablar. Y ahí pues usted sabe el discurso que entonces se tira Pablo, tremendo discurso en el Areópago. Y ahí vemos, dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Eso está en Hechos 17:23. ¿Ya? Entonces allí vemos que se usa esta palabra, eusebeo, ¿no? Al Dios, el que ustedes adoran sin conocer, ese que anuncio yo. Y entonces vemos que Pablo ahí les quiere decir, pues al Dios al que ustedes le rinden todos estos honores, todos estos tributos y hacen todo este ritual, pues ese Dios yo se lo presento. Claro, Pablo aquí, ese Dios no era el Dios todopoderoso, pero Pablo aprovecha para predicar esa coyuntura que se da allí. Bien, vemos también en 1 Timoteo 5:4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y vamos a mostrar piedad. Entonces, note, aquí en la pantalla usted va a ver que tiene adorar, adoráis arriba, que es eusebeo, y abajo piedad, mostrar piedad, eusebeo. ¿Ven cómo usted puede decir, wow, adorar y piedad, la misma palabra, por el contexto? Que aprendan esto a mostrar la piedad para con su propia familia. Arriba podemos traducirlo igual, pues a ese Dios no conocido que ustedes muestran piedad y rinden tributo sin conocer a ese que yo anuncio. Así podemos ver eso. Entonces aquí tenemos la última palabra, que son 10 palabras que vimos, en algunas hebreo, otras arameo y otras griego. Y llegamos entonces a 2 conclusiones y vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar con estas 10 conclusiones. Uno, ¿de qué aprendemos? Para los que están por primera vez, ¿qué aprendemos? Hemos visto ejemplos de adoración y palabras de adoración. Y de esas 10 palabras y esos 10 ejemplos, hemos aprendido 10 conclusiones. Hemos sacado 10 conclusiones. Uno, debemos adorar a Dios. Solo hay un Dios, el único Dios trino, y solo a Él solamente debemos adorar. No a otro, no a nadie más. Y vimos palabras como reverencia, honra, todo esto. Y todo esto en su concepto, vimos que habían pasajes donde se honraba a una persona y se usaba una palabra que se usaba en la adoración. Vimos pasajes donde se reverenciaba a un rey y se usaba una de las palabras que se usa para la adoración.
¿Y qué nos dice esto? Que lo que va a indicar la fuerza de la palabra va a ser el contexto, si hay un contexto de adoración idolátrica, porque tú puedes reverenciar a una persona de una manera, usando la misma palabra shahá, que fue una de las palabras que vimos en el hebreo, pero también puedes hacerlo shahá de manera pecaminosa. Ahí es donde está la diferencia, en el contexto, cómo se hace y el por qué se hace. ¿Ya? Entonces, pero la primera conclusión es esta, debemos adorar a Dios y al único Dios trino solamente. Dos, debemos adorar a Dios primero por Él, por ser Él quien es y como es. O sea, hermanos, no adoramos a Dios porque yo tengo salud. No adoramos a Dios porque me salió un trabajo. No adoramos a Dios porque me compré un carro. No adoramos a Dios porque ahora tengo casa. No adoramos a Dios porque por ninguna cosa, ¿cómo se llama? Que recibamos. Porque si es por eso, desde que nacimos ya tenemos que adorar. Lo adoramos más allá de eso. Lo adoramos porque Él es Dios. ¿Me explico? O sea, ¿por qué tú adoras a Dios? Le preguntan, ¿por qué tú adoras a Dios? No diga, bueno, hay gente que dice, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y dice, bueno, porque yo voy a la iglesia porque Dios ha sido bueno conmigo. Hermano, no. Digo, sí, pues, es una implicación, pues. Pero realmente usted debe responder, ¿por qué va a la iglesia? Yo voy a la iglesia porque Dios es Dios. ¿Por qué tú le cantas a Dios? Porque yo le canto a Dios porque Dios es Dios. ¿Por qué tú le oras a Dios? Porque Dios es Dios. Así, hermano. O sea, tenemos que entender primero que Dios es Dios y por eso es que nosotros le adoramos. Por lo que Él es. Y por cómo es. ¿Cómo es? Santo, omnipotente, omnipresente, perfecto, bondadoso, misericordioso, pero al mismo tiempo es justo y va a condenar al que merece condenación, que no está amparado por la justicia de su Hijo. Así que eso, todo eso es, y por eso se adora a Dios. Debemos adorar a Dios en segundo lugar, eh, por la buena noticia del Evangelio. ¿Ya? Debemos adorar a Dios, por la buena noticia del Evangelio. Vimos pasajes en Éxodo, como cuando la gente recibió, los israelitas recibieron el mensaje de que Dios había visto su aflicción y los iba a liberar. ¿Cómo actuaron? Ustedes vieron el pasaje en adoración. Adoraron, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios. Entonces, es importante que sepamos eso. Debemos adorar a Dios por la buena noticia del Evangelio. O sea, cuando a usted le dijeron, sabes que estabas muerto en tus delitos y pecados, rumbo a la condenación eterna porque eres pecador, y solamente Jesucristo puede salvarte de esa ira que viene sobre ti, porque Él la cargó, porque Él la cargó en la cruz, porque Él murió y cargó tu culpa, tus pecados en la cruz. Y tú dices, wow, entonces yo me aferro a Cristo, pongo mi fe en Cristo, confío en Jesucristo. Es el Evangelio. Inmediatamente tiene que llevarte a la adoración. O sea, la adoramos a Dios por la buena noticia del Evangelio. Cuarto, debemos adorar a Dios por su bondad hacia nosotros. Hasta aquí, miren, el cuarto punto es el que la gente siempre menciona. ¿Por qué adoras a Dios? Porque Él ha sido bueno conmigo. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque tengo salud. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Dios me dio un trabajo. Ay, ahora que Dios me dio trabajo voy a la iglesia. Ay, ahora que tengo un carro voy a la iglesia. Y hay otro que dice, cuando Dios me dé un carro llevo a los hermanos a la iglesia. Cuando yo le dé un carro no se acuerda ningún hermano. Ese es un caso que, que he visto en mi año de cristianismo un montón. Así que, ¿por qué hay un enfoque un poco erróneo de la adoración? Mire que este es el cuarto punto y es el que la gente toma normalmente como primer punto, como la primera motivación para la adoración, el cuarto punto que hemos visto aquí en las conclusiones. Quinto, debemos adorar a Dios en lo bueno y en lo malo. Aquí a la gente no le gusta. La gente se queda con el cuarto punto que hemos visto en la conclusión y solo ese le gusta. No le gusta adorarlo en lo bueno y lo malo. Cuando es bueno, lo adoramos y cuando es malo, no. O cuando es malo, hay otros que dicen cuando es malo, entonces ahí es donde oran y le buscan de Dios y cuando están en la buena, entonces no. Hay otros que dicen, bueno, si en la mala no lo busqué, en la buena tampoco y también tan mal. Hay que adorar a Dios, es un imperativo, es un mandato en lo bueno y en lo malo. Como Job, estuvimos viendo los ejemplos también allí. Estuvimos viendo el caso de Daniel también, ya sea que lo salvara del horno o no, él es Dios y él iba a adorar a Dios. 6. Debemos adorar a Dios postrándonos ante Él incluso de manera literal y física, pero sobre todo por dentro. Hay gente entonces que se va a extremos donde no muestra expresiones de adoración físicamente, entonces no levantan sus manos, no aplauden, no se arrodillan, nunca oran de rodillas, pues tampoco es que siempre hay que orar de rodillas, pero me refiero a que ven como eso, como que no, eso no es,
como que es un acto religioso y eso no tiene sentido. Pero vemos en las palabras de adoración, vemos que también implica algo físico. También implica algo físico. Hay cristianos que no lloran porque dicen, ay, si lloro me van a confundir con cierto grupo de hermanos que son muy emocionales. No, quién dijo que, no, que es así? O sea, también la adoración implica muestras también de afecto y obviamente expresiones físicas, corporales. No se ponga a bailar la lambada, ¿no? Cuando está cantando, pero debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto vamos a verlo más adelante. Ahorita no voy a profundizar en eso, pero en espíritu y en verdad quiere decir con todo lo que yo soy, en mis emociones, mi intelecto, bueno, mis emociones, mi espíritu. Y en verdad, la verdad de su palabra. O sea, adorar con mis emociones, con todo lo que yo soy, pero a la luz de su palabra y con los parámetros que Dios me ha establecido. Eh, 8, debemos adorar a Dios tanto solos como juntos. Hay gente que dice, voy a la iglesia a adorar. Bueno, y cuando no vas a la iglesia no adoras. Eso es un problema. Hay gente que cree que solo en la iglesia adora. En su casa entonces no adoran. Y es un grave problema porque, como dice John MacArthur, el que no adora en su casa no adorará en la iglesia. El que no adora en su intimidad no adora en la congregación. Es simple, es mentira, hermano. Es mentira que alguien es un tremendo adorador en la congregación y en su intimidad no lo hace. Las carencias en la intimidad se van a notar en, en público. Pero la persona que adora en su intimidad, que sabe adorar en su intimidad y que practica la adoración íntima, en el público se ve la adoración pública de esta persona. Se ve su adoración como anda. Así que es un imperativo también que adoremos tanto privado como públicamente, solo como juntos. Dice aquí Jan Archibald, si no demuestra adoración en su vida, no adore en ningún lugar. Bueno, dice Made. Exacto. Así mismo es. Si no demuestra oración en su vida, no adore en ningún lugar, aunque aparente, aunque brinque y salte y dando vueltas para Cristo, ¿sí? Por gusto, por gusto. Es así. 9. Y claro, esto quiere decir también que el 8 quiere decir que hay que también congregarse. Eso también es clave. Ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo de esta clase, que es el que vamos a empezar el otro miércoles ya. 9, debemos adorar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en todas debemos adorar a Dios, en el trabajo, en los estudios, en tu casa, como padre, como hijo, como hermano, como suegro, como yerno, como nuero, como nuera, en todas las áreas de tu vida debes adorar a Dios. Y tenemos un problema porque hay gente que es adoradora en la iglesia y en la casa se jala las greñas con el vecino, en el colegio, nadie sabe que es cristiano porque habla igualito que todos los demás del colegio, como un mundano, con vulgaridades, con lascivia, anda con la lujuria. ¿Me explico? Pero en la iglesia lo ves saltando y adorando. Eso es mentira, hermano, eso es falso. Hay que adorar en el colegio, hay que adorar con tus calificaciones, hay que adorar en la universidad, hay que adorar hasta cuando vas a una fiesta, también tienes que adorar. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo vas a decir que hay que adorar en la fiesta? Sí, guardando tu testimonio y comportándote como un creyente, aún en la fiesta, tú vas a ser un adorador. Así que, para que sepan, eso de que dicen que no, que el cristiano no va a fiesta, bueno, dependiendo de qué tipo de fiesta, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiere decir que un cristiano no puede ir a un 15 años, un cristiano no puede ir a una boda, un cristiano no puede ir a un cumpleaños. ¿Me entiendes? El problema no es la fiesta, el problema es el corazón de la persona, que no es un corazón de adorador. Y eso debemos tenerlo claro, hermanos. Eh, y último, en la última de las 10 conclusiones que sacamos, debemos adorar a Dios ante la muerte, la parte más difícil, la adoración a Dios aun cuando estamos por enfrentar la muerte de un ser querido o de nosotros mismos. Qué tremendo, qué triste es esto, pero aún ahí debemos adorar a Dios. Tenemos el caso de David, cuando muere su bebé, él adora a Dios. Y así vemos también a Job, cómo no dejó de adorar a Dios, pese a todas las pérdidas que tuvo, y así podemos ver cantidad de ejemplos en la Biblia. Así que estas 10 conclusiones debemos tenerlas en nuestra mente siempre que pensemos en la adoración. Bien.